dinero de mexicanos residentes en el extranjero, que están impedidos. Le puedo decir también dinero de entidades federativas, de gobiernos de entidades federativas, y todo eso pues evidentemente es contrario a la ley, y lo hemos señalado en los dictámenes consolidados, y consecuentemente hemos impuesto sanciones por esa comisión de violaciones, desde luego, graves a la ley. Y en el caso de los gastos, pues rebase topes de gastos de campaña, nada menos en la última elección la Unidad de Fiscalización visibilizó en su dictamen un rebase de topes de gastos de campaña casi del orden de los 300 millones de pesos en su conjunto. La única elección en la que una autoridad electoral en todo el país y en toda la historia de la fiscalización electoral ha determinado rebases de topes de campaña a partir de la revisión de sus informes. Ni siquiera los casos de Pemex Gate y Amigos de Fox, de aquella elección del 2000, que fueron resueltos después en el 2003, fueron derivadas de la revisión de los informes. Sí fueron derivadas de la fiscalización, de la presentación de quejas, pero no de la revisión de los informes. Y en este caso sí, la unidad de fiscalización detectó casi 185 rebases de topes de gastos de campaña, y a propósito, José Ángel, 125 son diputados que hoy ocupan una curul, rebasando topes de gastos de campaña. 125 de los actuales diputados federales. Así es. Que por cierto han colocado ya en la reforma constitucional que el rebase de topes de gastos de campaña será causal de anulación de la elección. Cuando se rebase en un 5% el gasto de topes de campaña. ¿Y en promedio en cuánto lo rebasaban, perdón? No, bueno, ha sido un rebase, te decía, de prácticamente 200 millones de pesos, pero mira, aquí el rebase, ¿se rebasa o no se rebasa? Y poner un 5% en un tipo de anulación es tanto como decir que la gente puede violar la ley en un 5%, ¿no? O sea, nada más tantito, ¿verdad? Nada más tantito, como si eso fuera a atenuar la conciencia de los señores que participan en las elecciones, porque además hay otro problema que me parece es importante resaltar, José Ángel, es el que los partidos políticos absorben las multas económicas que impone la autoridad y a propósito las paga con recursos públicos. Entonces verdaderamente ahí se diluye la probabilidad de que una sanción, una multa, se convierta en un verdadero agente inhibidor de las conductas, que por cierto son individuales. Las conductas deberían de estar sancionadas directamente para los candidatos, deberían de ser sanciones que los candidatos debieran cubrir, pero debieran cubrir también con su patrimonio y no con el patrimonio de todos los mexicanos, porque al final del día hay que recordar que las sanciones que pagan los partidos políticos con prerrogativa pública son del erario federal y son impuestos que pagan todos y cada uno de los mexicanos. Pues esto es real, digo. Yo creo que la sanción tiene que ser enérgica, radical, y que les peguen lo suyo, ¿no? Ya sea en el espacio que buscaban ocupar o en el dinero personal. Digo, y si aquí tenemos que poner en contexto muy muy claro qué importa más, el uso del dinero en campañas, que tal pareciera que hoy es un pervertidor de la competencia electoral, ¿no? O la voluntad del ciudadano que va y expresa esa voluntad en una urna con la emisión de su voto. Y aquí yo creo que los candidatos, precandidatos y partidos políticos, en lugar de andar yendo a buscar dinero de donde sea, deberían de ir a buscar ideas, propuestas, y materializarlas de donde sea, ¿no? Claro. ¿Nos permite una pausa? Vamos a pausa. Lo continuamos platicando entonces después de la misma. No se vaya, estamos desayunando con Radio Noticias. Está usted en Desayunando con Radio Noticias. Continuamos desayunando con Radio Noticias y bueno, con nosotros Alfredo Cristalinas, director general de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral. Bueno, mire, aquí está, o sea, no es cosa menor y quiero destacarle, quiero insistirlo, pues nada menos quien dictamina en el Instituto Federal Electoral, pues estos casos en los que los partidos políticos incurren o en errores, voluntarios o involuntarios, vamos a dejarlo en errores para que no suene tan feo, para que vean nuestros amigos de los partidos políticos. Pero bueno, por lo pronto ya el que nos diga que en el pasado proceso electoral pues se detectaron irregularidades o excesos, abusos en cuanto a rebasar los topes de campaña por parte de 125 de los que actualmente nos representan allá en la Cámara de Diputados y que son quienes están revisando las reformas a nuestra ley electoral y demás, pues nos habla mucho de cómo es nuestra clase política, ¿no?
Y a propósito de la reforma político-electoral, contador Cristalinas, ¿cómo queda el tema de la fiscalización? ¿Cómo queda la unidad de fiscalización en este nuevo INE, Instituto Nacional Electoral? Mira, de acuerdo al dictamen que han circulado tanto la Cámara de Diputados y de Senadores, pues te puedo decir que hay un retroceso, hay un salto atrás porque la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos que contaba que cuenta hasta el día de hoy con relevancia constitucional, pues simple y sencillamente ya no aparece en el texto constitucional propuesto. La han borrado de tajo, han determinado que sea el Consejo General quien lleve a cabo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Consejo General que, por cierto, José Ángel, integran los partidos políticos, porque Exacto. Si bien los consejeros tienen voz y voto y los representantes de partidos solamente voz, pues ya quiero ver el día que un Consejo General tenga que resolver solicitudes o plantear el realizar solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto de las cuentas bancarias de candidatos a la presidencia, de candidatos a diputados, candidatos a senadores en pleno Consejo General. Y me parece que eso no está dimensionando el actual planteamiento de la reforma constitucional, pero voy más allá, vulnerando principios de autonomía que son principios que están establecidos en declaraciones como la Declaración de Lima, que han dado pie a la creación o al nacimiento de entes de fiscalización con autonomía e independencia como la Auditoría Superior de la Federación, misma relevancia constitucional de la que está dotada hoy por hoy la unidad de fiscalización, que de prosperar la reforma en los términos que están planteando nuestros actuales legisladores, pues estará quitándola de tajo directamente de la Constitución. Simplemente se desaparece entonces esta unidad. Continuará, la función continuará. Pero pues en manos de los mismos, ¿no? Estará al pendiente de lo que planteen en su momento los consejeros electorales, los partidos políticos, los representantes del Poder Legislativo electos precisamente a partir de un proceso electoral en el cual pues conocen perfectamente cuáles son los caminos para llegar a ocupar una curul en la competencia electoral y tratándose del uso del dinero. No nos pueden decir que no se dieron cuenta de lo que hicieron, ¿verdad? Yo creo que ahí no es que se les chispoteó, sino que fue algo completamente considerado por los legisladores en el momento en que hacen, o bueno, no sé si por el Consejo Rector del Pacto por México, no sé quién pues, pero digo, un asunto delicado. Mira, desde luego que una autoridad que lleva a cabo una fiscalización como la que hicimos durante el proceso electoral 2011-2012, en la que revelas que existen alrededor de 340 millones de pesos de ingresos que no habían sido reportados en los informes, pues desde luego que sorprende a cualquiera. Pero en un proceso en el que la autoridad tiene la responsabilidad y la obligación de darle a conocer al sujeto obligado sus observaciones para que éste alegue lo que a su derecho corresponda, pues no pueden llamarse a sorprendidos porque existe todo un proceso que les permite incluso solventar sus observaciones, pero que yo creo que aquí han perdido de vista un elemento fundamental tanto en el ejercicio de sus recursos como en el manejo de sus campañas, pero sobre todo ahora en el planteamiento de la reforma, y es el ciudadano. En ningún momento se han puesto, en todo caso, a reflexionar acerca de cuál es la responsabilidad de candidatas, candidatos, precandidatas y precandidatos de cara a una competencia electoral en la que una autoridad revela que estás incumpliendo la ley. Es decir, me parece que deberían de poner atención a este punto en particular porque son las ciudadanas y los ciudadanos los verdaderos receptores de las resoluciones de la unidad de fiscalización. La auditoría como tal es meramente un vehículo para verificar si un candidato o un partido político está diciendo la verdad en cuanto al manejo de sus recursos. Y lo que hemos demostrado es que partidos políticos, candidatos y precandidatos no dicen toda la verdad. Bueno, pues tajante. Julio César Hernández, ¿cómo estás? José Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Julio César, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Pues, ¿cómo la ves? Y es nuestro nuevo INE que desaparece prácticamente, no se contempla esta unidad de fiscalización. Pues grave por supuesto, pero el problema es también que efectivamente, como bien dice Alfredo, partidos políticos y candidatos pues no cumplen con la ley, pero nada pasa, o sea,
Ellos la hicieron, ellos saben cómo por supuesto brincársela o pasarla por no sé dónde. En esta discusión de la actual reforma política que está en manos ahora de la Cámara de Diputados, se pretendió por ahí, bueno, hacer algo, ¿no? De que se perdiera la candidatura o algo así, para quien rebasara, no me acuerdo qué porcentaje. 5%. Se vale violar la ley nomás hasta el 5%. Nomás al 5%, es absurdo, ¿no? Es absurdo, o sea. Y ahí es donde también dice Alfredo, el ciudadano es el receptor. Pues sí, pero el ciudadano también dice, y si no pasa nada. En parte tiene razón, Julio César, pero fíjate, tocaron un punto central. La multa hoy por hoy no ha servido de nada. No es un agente inhibidor de conductas contrarias a la ley, porque lo que está de por medio es el acceso al poder. ¿Y cuánto están dispuestos los partidos políticos y sus candidatos a pagar por acceder al poder? Y entonces sí creo que hay una valoración en donde el dinero sí parece perjudicar los procesos electorales, donde se sataniza el uso del dinero. Y entonces me parece que las reflexiones en torno a una reforma en la que quitan la autonomía de gestión de una unidad técnica que te puede brindar la posibilidad de acción inmediata, de acción despolitizada, pues verdaderamente es una contradicción. Porque para poder sancionar si hubo o no rebases del 5% para anular una elección, requieres una acción oportuna, una acción inmediata, pero sobre todo una acción alejada de las decisiones políticas, una decisión centrada en aspectos meramente técnicos y una investigación contundente que le dé a los ciudadanos respuestas a preguntas como si la gente por la que van a votar es una gente honrada, es una gente limpia, es una gente que tiene conciencia del cumplimiento de las leyes y respeto a la institucionalidad del árbitro electoral. Contador Cristalinas, entonces, perdón, ya con todo lo que estamos platicando, discúlpenme, pero este libro que hoy se presenta aquí en la FIL, pues ya se convierte en automático, más bien en algo de historia, ¿no? Porque pues ya desaparece la fiscalización, esto ya es un libro histórico, algo que sucedió alguna vez en México. La fiscalización para inhibir fuentes de financiamiento ilegal a los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos, pues es un documento que deja evidencia del trabajo realizado durante los 5 años que hemos estado a cargo en la unidad de fiscalización, pero sobre todo en la implementación de acciones que tienen que ver con esta labor de investigación, porque antes de la reforma del 2007, la fiscalización o la auditoría que se hacía a los partidos políticos partía única y exclusivamente de verificar lo que decían los partidos políticos. Y después de la reforma, y después de los escándalos de Pemex Gate y amigos de Fox, el constituyente determina dotar de autonomía a un órgano técnico alejado de la política, por cierto, pero no solamente para revisar lo que nos dicen los partidos y sus candidatos, sino para investigar aquellas operaciones que no vienen en los informes de gastos de campaña. Y fíjate, ahí quiero hacer una reflexión. Yo no he encontrado en ninguna parte de la reforma constitucional el planteamiento de un modelo de rendición de cuentas distinto. Se habla de la fiscalización, quieren resolver el tema de la fiscalización y del uso del dinero a partir de crear superpolicías y ahora en este caso en una cuestión verdaderamente pues preocupante de quitar autonomía a un órgano técnico y trasladar estas facultades investigativas al Consejo General, pero no han revisado el planteamiento de la rendición de cuentas que hoy tienen los partidos políticos. Y voy a lo siguiente. Hoy los partidos políticos en este régimen de autodeterminación son los que le dicen a la autoridad cuánto ingreso tienen y en qué se lo han gastado y cuánto. Pero fíjate nada más lo absurdo del modelo actual. ¿Tú crees que un candidato, Julio César, José Ángel, amigos del auditorio, creen ustedes que un candidato en su informe va a decir que se financió del narcotráfico? ¿Que el gobernador le dio dinero? ¿Que recibió dinero de una empresa de carácter mercantil? ¿Que lo financia un gobierno extranjero o un partido político? ¿Creen ustedes que un candidato, un partido va a decir en su informe que ha rebasado flagrantemente los topes de gastos de campaña?
No, pues ahora sí, como dirían mis hijas, cosita, ¿no? Ternurita. Pues por supuesto que no lo van a hacer, y el régimen de rendición de cuentas sigue teniendo el modelo de autodeterminación que hoy está rebasado, Claro. y es absolutamente absurdo. Alfredo, ¿no cabe la posibilidad de que ahora en la reglamentación de la reforma política apareciera ahí algo que tenga que ver con la fiscalización? Probablemente en la ley secundaria, pero lo que sí o más bien en la ley que reglamenta precisamente la reforma constitucional. Un punto que sí me parece interesante, que hay que rescatar desde luego de la reforma, es que los lineamientos que genere el Instituto Nacional de Elecciones en materia de fiscalización tendrán efectos vinculantes para todas las entidades federativas que hacen fiscalización. Y eso creo que hace una diferencia entre lo que se viene haciendo y lo que se pretende hacer, que es que la armonización en la fiscalización, la armonización en los procedimientos, la armonización en los procesos de contabilidad y registro, la armonización en la presentación de los informes. Muy bien, pero esa es la forma. ¿Qué hay del fondo? De fondo. Claro. ¿Van a continuar los partidos políticos concentrando la información de sus candidatos y precandidatos porque el proceso de concentración permite además el maquillaje de las cifras? ¿Van a seguir permitiendo que los candidatos y los precandidatos que cometen violaciones no carguen con sus culpas y sean los partidos políticos quienes absorban el pago de las multas? Multas que, insisto, a propósito se pagan con recursos pagan de los con el mexicanos. dinero que les dan. Eso no está en el centro de la reforma. ¿Y por qué no está? Porque no está en el centro del ciudadano. Al ciudadano, como en más de una ocasión, lo están haciendo de lado. Dentro de todo este proceso de fiscalización que encabeza Alfredo Cristalinas, ¿alguna vez se le acercó a algún candidato, algún político, algún representante de partido? Bueno, en el mejor de los casos para reclamarle, o en el peor, para decirle, pues, Alfredo, mira, ya sabes, yo con la del Puebla, pero pues no seas mala onda, oye. El 27 de febrero del 2009 asumí el cargo como titular de la Unidad de Fiscalización y nunca permitimos, ni siquiera dimos pie a que se acercaran con esas situaciones. Hoy, por ejemplo, algunas fuerzas políticas, algunos partidos políticos están enojados con la fiscalización del IFE, están enojados con el contador Cristalinas y con su equipo de trabajo. Un equipo de trabajo integrado por 220 personas que se traducen en 220 familias que tienen distintos ideales políticos, claro, distintas preferencias políticas, pero que nos une una cosa: la profesionalización y el trabajo profesional bien hecho, ético. Y nunca se ha acercado a un partido político porque nunca dimos pie desde el día 1. Sí se han acercado a hacer reclamos, José Ángel, sí, por supuesto que sí, y los han hecho airados y los han hecho en los medios de comunicación, pero el trabajo de la fiscalización no se debate en los medios, el trabajo de la fiscalización no se plantea en una mesa de debates mediáticos. El trabajo de la fiscalización lo que hace es decirle al ciudadano si los partidos políticos, si sus candidatos cumplen o no con las leyes, si están diciéndoles la verdad en el momento en que estos presentan sus informes de gastos de campaña. Si alguien se va integrando en este momento y se pregunta, ¿y por qué están enojados los partidos con el contador Cristalinas y su equipo de trabajo? Pues mira, porque nada más dimos cuenta de violaciones graves a la norma electoral en materia de financiamiento y gasto, como es el omitir, como tú dices, por algún olvido seguramente, un error. Claro. Casi 300 millones de pesos en ingresos, ¿verdad? Y algunos de ellos provenientes de empresas de carácter mercantil, por ejemplo, que son contrarias a la ley. O, por ejemplo, por haber determinado prácticamente 180 rebases de topes de gastos de campaña, de los cuales, como te decía, 125 son... hoy ocupan una curul en la Cámara de Diputados. Y hoy están planteando una violación, pues no más de un 5% a la ley, para que en todo caso, si no rebasamos ese umbral, pues no haya anulación de la elección. Sí tengo que reconocer que la fiscalización tiene áreas de oportunidad como hoy la hemos realizado. Áreas de oportunidad como por ejemplo la temporalidad. La fiscalización de las campañas, de los recursos de los partidos políticos del pasado proceso electoral, en donde la jornada comicial tuvo lugar el 1 de julio del 2012,
presenta los resultados después de la revisión de informes de ingresos y gastos un año, 2 días después, el 3 de julio del 2013. Sí. Pero esto atiende nuevamente al modelo de rendición de cuentas de los partidos políticos y, claro, a los tiempos que le dan a la fiscalización para ejercerla. En este caso, los partidos políticos presentaron su informe de gastos de campaña el 8 de octubre del 2012. El 8 de octubre ya teníamos presidente constitucional, Sí. ya tenía constancia de mayoría. El 8 de octubre los partidos políticos ya sabían quiénes habían ganado y quiénes habían perdido. El 8 de octubre ya sabían cuál era el destino para los próximos 6 años, quién iba a conducir los destinos de este país para los próximos 6 años. Y también sabían cuánto habían gastado, por cierto. Y un artículo, que es el 177 del Reglamento de Fiscalización, permite, desde 1998, que los partidos políticos distribuyan el gasto que efectúan en sus campañas de la manera que mejor les convenga. Y en ese sentido también tienen la posibilidad de proteger la campaña, en este caso presidencial. Claro. Exacto. Eso es algo que también genera un tono desequilibrante en la contienda. Porque una coalición como fue la de Compromiso por México, que gastó 2.4 veces más que la coalición Movimiento Progresista, tenga como resultado que su candidato a la presidencia no rebasa, y en el otro caso tenga como resultado que su candidato sí rebasa. En una distorsión que hace muy difícil explicar a la autoridad cómo es que su resultado no empata con la percepción de la sociedad, ¿no? Pero algo que sí puedo decir es que la fiscalización no presume hechos. La fiscalización acredita hechos. Y en ese caso, la unidad de fiscalización, preocupado porque la ciudadanía conociera los resultados y se pudiera acercar en un lenguaje mucho más amable, más sencillo, puso a disposición de la ciudadanía, desde luego a través del Consejo General del IFE, un documento de 63 páginas que da cuenta de un resumen ejecutivo. Yo sé, 64 páginas no suelen ser muy ejecutivas, pero cuando hablamos de un documento de 15,000 páginas, sí lo claro, es. Sí lo es. 64 páginas que dan cuenta precisamente de cuáles son las principales infracciones, lo más relevante que desea, creo yo, conocer un ciudadano con relación a quien es la persona por la que votó, ¿verdad? Y que esa es la contribución de la unidad de fiscalización para generar un voto con conciencia, un voto informado. Nos permiten una pausa. Continuamos desayunando con Radio Noticias y platicando con Alfredo Cristalinas, director general de la unidad de fiscalización del IFE. No se vaya. Desayunando con Radio Noticias, muchas gracias a usted por continuar con nosotros. Transmitimos desde el restaurante Mercurio en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y bueno, seguimos platicando con el contador Alfredo Cristalinas, director general de la unidad de fiscalización del IFE, quien hoy acude a la Feria Internacional del Libro, en el marco de la cual se presentan 2 libros: La fiscalización para inhibir fuentes de financiamiento ilegal a los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos, y el otro, El compromiso de ejercer el gasto para el liderazgo político de las mujeres, una acción afirmativa para la democracia. Ambos libros, insisto, son presentados hoy en el marco de la Feria Internacional del Libro. No cacho este asunto de ejercer el gasto para el liderazgo político de las mujeres, es decir, invertirle lana para... O que Sí, no mira. gasten mucho, porque las mujeres son muy gastalonas. Aquí ahí sí se gasta, ¿verdad? Al revés. No, bueno, las mujeres felices. No, claro. Si se va a gastar en ellas... Pues fíjate que esto deviene de una reforma constitucional en el 2007-2008, donde se inserta una acción afirmativa que es la obligación que tienen partidos políticos de invertir, de gastar el 2% de su financiamiento ordinario en empoderar a las mujeres. ¿Y cómo se empodera a las mujeres? Bueno, la propia ley describe que deben de llevarse a cabo acciones de capacitación, tareas editoriales, investigación y desarrollo, porque lo que busca es empezar a generar condiciones que eliminen las barreras que existen para que las mujeres accedan al poder. Está demostrado en estudios recientes que en países donde se ha conseguido una relación de poder más equilibrada entre hombres y mujeres, pues trae como consecuencia el mejoramiento de la vida democrática de los países y con ello también mejoras en la vida económica.
Chile, Argentina, puede ser. Europa, es Alemania. Europa principalmente. Y lo que viene a hacer esto precisamente es una visión, una mirada distinta de la fiscalización, porque fíjate, si me permiten nada más rápidamente contarles una anécdota. En 2010, un grupo connotado de mujeres que ya empoderadas en la vida política, una de ellas viene hoy a hacer la presentación del libro, es Angélica de la Peña, llegaron a la unidad de fiscalización a hacer preguntas con relación a cómo fiscalizábamos ese 2%. Entonces yo ya estaba preparado con mis documentos en el escritorio, tenía los informes que me habían pasado las personas que me ayudan en la unidad de fiscalización, y yo estaba preparado para responder preguntas tales como cuánto han gastado, ¿Cuánto? Sí. a quién le han comprado, y cosas orientadas más bien a documentos que fueran facturas, recibos y cheques. Pero las preguntas que me hacen este grupo connotado de mujeres es, oiga, contador, ¿y quiénes son los beneficiarios del gasto? ¿En qué regiones del país se gasta? ¿Quiénes, resultado de ese gasto, se han empoderado? Realmente. ¿Y saben qué? No había respuestas para esas preguntas. No las había. Y no las había porque el diseño de rendición de cuentas y el modelo de fiscalización no tenía perspectiva de género. Tenía perspectiva contable, Sí. ¿no? Números, ¿cuánto quiere que le reporten? ¿No? El punto aquí es que de este tema de la fiscalización con perspectiva de género nos ayudó a generar sinergias con los partidos políticos para que ellos emprendieran acciones orientadas a empoderar eficientemente a las mujeres. Miren, los partidos políticos reciben en promedio 3.500 millones de pesos al año y dedican al 2% 72 millones. Esa es una cantidad bastante modesta para la cantidad de recursos que manejan. Y lo que se busca, más allá de cubrir cuotas, es generar procesos que ayuden a empoderar igualmente a hombres que a mujeres. Pero toda vez que hoy es más fácil empoderar a hombres, que se vayan generando condiciones para equilibrar esas relaciones de poder. Para que no tengamos casos como las Juanitas. Exacto. Para que no tengamos casos de simulación. Y entonces la unidad de fiscalización lo que planteó desde el 2011 fue una reforma al reglamento que permitiera darle a la sociedad información de cuándo van a gastar, en qué región del país van a gastar, quiénes son los beneficiarios o beneficiarias de ese gasto, y establecer objetivos, metas, indicadores que apoyen a la evaluación cualitativa y cuantitativa de ese gasto. Entonces, digamos, para capacitarlas, para preparar a las mujeres en pro de ese empoderamiento que menciona, Yo diría contador. hombres y mujeres, en realidad, porque se habla del desarrollo y liderazgo político de las mujeres, y ya habremos madurado el desarrollo y liderazgo político de los hombres. Yo creo que ahí el asunto de formación de cuadros, la capacitación para una vida pública, ya sea desde el orden legislativo o desde el orden al interior del propio partido político, pues por supuesto que genera estas áreas de oportunidad que la unidad de fiscalización busca encauzar en beneficio de la ciudadanía. Nos vamos a la tercera pausa ya de esta hora y continuamos enseguida con usted. No se vaya. Está usted en Desayunando con Radio Noticias. Desayunando con Radio Noticias desde el restaurante Mercurio en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y bueno, el tiempo que nos resta, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho en esta charla con el contador Alfredo Cristalinas, director general de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral. Alfredo, yo subrayaría todavía algo que comentaba al inicio cuando me integré a esta mesa, es, pues sí, dices, todos los partidos políticos rebasan los topes de campaña o los candidatos, pero finalmente, y más con el título de este libro, La fiscalización para inhibir fuentes de financiamiento ilegal a los partidos políticos, yo insisto, bueno, pero la ciudadanía dice, sí, se podrán hacer todo lo que quieran para detectar, para descubrir y para fiscalizar pues los recursos públicos que manejan los partidos y los candidatos.
pero reitero, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que pase algo? Y se sancione, como dices, los partidos políticos y cualquiera que aspira al poder, encantado de pagar la cantidad y el monto de multas que quieran, finalmente no salen de su bolsillo. Pues ya no va a pasar nada, porque ya están Peor con la tantito. reforma y no hicieron nada. Peor tantito, ¿No? hay que presionar para que se haga algo. Mira, en principio la unidad de fiscalización lo que sí ha podido es hacer visible aquello que hace muchos años ni se No se ve, soñaba. claro. O sea, Es un no dato hay importante. en la historia de la fiscalización una determinación de rebases de topes de gastos de campaña a partir de la revisión del informe es tan grande como la que hizo la unidad de fiscalización. Insisto, prácticamente 300 millones de pesos de rebase de topes de gastos de campaña en su conjunto, en una cantidad superior a la centena de candidaturas que fueron promovidas y de las cuales, insisto, hoy 125 son diputados. En el qué pasa o por qué no pasa nada, me parece que, y sin ánimo de trasladar esto al legislador, la autoridad, la sociedad civil organizada, pero sobre todo los institutos políticos, tienen que refrendar su compromiso con el ciudadano y no deben hacer reformas electorales simple y sencillamente porque están enojados con el resultado de la elección anterior, porque estamos haciendo reformas para ver cómo no nos vuelven a dar la vuelta, porque estamos haciendo esa es la reformas actuación de nuestros para legisladores. hacer que la autoridad que fiscalizó y que evidenció que llegamos a cometer excesos, pues no lo vuelva a determinar. A mí me parece que al que debemos colocar en el centro es al ciudadano. Y las reformas tienen que ir en el sentido, o deberían ir en el sentido, de fortalecer la autonomía de la instancia que hace la fiscalización, porque la reforma no dice que se va a eliminar la fiscalización. La reforma lo que dice es que el Consejo General va a tener las facultades que hoy tiene la unidad de fiscalización. Y eso lo que va a generar es que se pierda la autonomía y aunque sí, tengo que reconocer, hacía falta un vínculo más estrecho entre unidad de fiscalización y consejeros electorales para poder de alguna forma generar efectos vinculantes a las decisiones de los mismos al momento que votan en el Consejo, sí me parece que es un retroceso el hecho de que se elimine la autonomía. Pero nada más, Cruz, para responder a la pregunta. Si el pago de las multas no es un medio efectivo de inhibición, sí lo es la anulación de la elección, sí lo es el hecho de que a partir de la determinación de un rebase de topes de gastos de campaña del 5% o más en una campaña electoral, se anule la voluntad de todas las ciudadanas y ciudadanos que llegaron a ejercer su voto libremente, porque yo tengo la convicción de que la mayor parte de los mexicanos y las mexicanas acuden a las urnas a ejercer su voto libremente. Claro. Tampoco digo que no puedan existir riesgos de que esas voluntades lleguen a estar cooptadas. Pero entonces, ¿dónde está la solución? A mí me parece que en principio, en la imposición de obligaciones directamente a los candidatos y no a los partidos. Claro. Y en el pago de las consecuencias de la violación a la ley directamente por parte de los candidatos, para que paguen con su patrimonio y no con el dinero público de las mexicanas y de los mexicanos. Exacto. Probablemente a muchos que ya encontraron un vehículo de acceso al poder, no necesariamente por la vía de la mayoría relativa, de la representación proporcional, que más bien han encontrado un vehículo de acceso al poder sí, a través de exacto. la representación proporcional. No, pero aquellos que llegan a través del voto, que tengan consecuencias si no cumplen con las leyes. ¿Sí me explico? El punto es aquí que ese trabajo solamente se va a conseguir cuando institutos políticos, ciudadanía o organizaciones de la sociedad civil, instituciones electorales locales y federales, pongan en el centro al ciudadano y le ofrezcan esta información. O sea, ¿sabes cuándo? Esta edición no va, o aparentemente perjudicaría o dejaría más, ¿cómo se dirá? Menos protegido a quien llegue a ser candidato independiente. Mira, ese es un gran punto, la candidatura independiente. Mira, voy a citar aquí a un buen amigo que es Jorge Alcocer.
Él ha planteado un término muy interesante que es la paradoja de la inequidad inversa. Y no voy a explicar, porque está muy sofisticado el término. Un candidato de partido que vamos a pensar en el estado de Jalisco. Ese candidato de partido tiene otros compañeros que van por distritos diferentes. En el caso del estado, 18 distritos, entiendo. 19. Federales 19. Esos candidatos tienen que esperar que el partido político les baje los recursos, si se los baja. El candidato independiente los va a recibir de manera directa. Y puede que lo reciba antes y puede que lo reciba en mayor cantidad. Porque si el partido político determina no darle dinero, no le da dinero. Interesante, Alfredo Cristalinas, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, al pendiente de la presentación de estos libros hoy en la Feria Internacional del Libro, muy amable. Muchas gracias, José Ángel, muchas gracias, Julio César, y muchas gracias a su audiencia. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Vamos al informativo de la hora, regresamos con Alfredo Barba, 50 años como líder sindical nada más, no se vaya.